¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Café Conciencia. Y hoy está de visita aquí en La Perla Tapatía mi buen amigo Daniel Domínguez. Daniel es de los rockstars del ecosistema de biotecnología, no solamente del país, sino también de Latinoamérica y bueno, de muchos otros países también. Dani, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo, Sofía. Gracias, igualmente. También acá nos pasan las horas platicando y poniéndonos al corriente. Oye, Dani, primero me encantaría que compartieras con la audiencia. Porque déjenme les digo que Dani no solamente es un genio en temas de bioeconomía, biotecnología y demás, y transferencia tecnológica, que ahorita llegaremos a ese tema, pero también es amante del pan de muerto y cada año se va Ajá. a recorrer las mayores panaderías posibles para poder identificar el mejor pan de muerto. Y déjame te digo, Dani, creo que sí te reclamé una vez, porque cuando empezaste con este tema de ir en busca del mejor pan de muerto, yo estaba en Japón. Y pues yo acá sufriendo, Sí, ¿verdad? sí. Sin tener pan de muerto, sin tener... Pues yo acá con el antojo, porque sí me gusta el pan de muerto, pero cuando no puedes acceder a algo es cuando más ganas te dan de ese algo, ¿no? Entonces yo Se te acá en antoja más. Japón, ¿dónde? Que se te antoja más. No, no sabes, yo estaba acá, parecía pues como ese, cómo se dice cuando te quitan la droga? Así me Síndrome de sentía, abstinencia. síndrome de abstinencia, así estaba yo en Japón, desde lejitos viendo cómo tú subías cada foto de pan de muerto, pero platícanos qué tal estuvo ese recorrido que te aventaste. La verdad es que es mi parte favorita del año. Siempre me ha gustado mucho el Día de Muertos. Eh, que creo que, bueno, en este lado del país todavía se celebra. Incluso puede que hasta más que en el centro, sobre todo en la parte de Morelia, del Pacífico, un poquito más abajo en el Pacífico, en Michoacán. Pero bueno, en Ciudad de México siempre es una gran tradición y probablemente uno de los 5 días más importantes del año. Y en mi caso siempre ha sido un día muy familiar, y me encanta la tradición y todo. Y cuando combinas tradición más comida, pues básicamente creo que todas las tradiciones de México siempre tienen algo que ver con algún plato de comida, Siempre tamales, hay comida. pozole, sí, 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 sí. Pues es perfecto, ¿no? Y en este caso, pues el pan de muerto siempre fue mi pan favorito y eh, no sé de dónde, no recuerdo de dónde salió la idea en 2018 de hacer un recorrido por los mejores panes de muerto, pero empecé hasta 2019 y empecé a buscar cada cafetería todos los días, como ya para esa fecha yo ya trabajaba remoto en home office. Realmente iba con mi computadora, me sentaba en la cafetería, pedía un pan de muerto y un café, un chocolate, lo que sea, y ahí empezaba a trabajar. Ahí me gustó, y como de todas maneras yo siempre hacía ese recorrido de cafeterías, ¿sabes? 6, 7 cafeterías diferentes por semana, pues empecé a hacer eso ya como a la par de mi trabajo. eh, y empecé a publicar mis hallazgos en ese momento creo que en Facebook. ¿Cuáles fueron tus Y ya se favoritos? volvió una tradición anual que mantuve ya el año siguiente en pandemia, el año siguiente ya no tan pandemia, y el año pasado ya hasta internacional se volvió. Y ¿Cómo encontré ya crees? mis favoritos. Internacional, de que en otros países también venden pan de muerto o de otro tipo de pan. De que encontré un pan de muerto en París. ¿Cómo crees? Encontré en París y uno en Bélgica. ¿Y qué tal? Que estaba por allá en un viaje de trabajo. Bueno, la verdad, o sea, uno esperaría que no fuera el mejor pan de muerto, son mexicanos. Las personas, es una mexicana la que tiene la panadería en París y otra en Amberes. Eh, lo hicieron bien porque obviamente no tienen los ingredientes exactos, ¿no? Claro, La canela, la ceniza sobre del todo el muerto. extracto de azar, las cenizas de muerto, ¿de dónde sacas? No es tan fácil de conseguir. Eh, Básicamente los mismos ingredientes, pero saben un poquito diferente. Por ahí la técnica, no necesariamente los un experto, pero saben bien. No fueron los peores que probé el año pasado. Hasta Eso internacional está te digo que se triste. volvió. ¿Cuáles fueron tus favoritos de los que probaste aquí en México país? ¿Y en dónde fue? Fíjate que hay uno en Ciudad de México que es totalmente recomendado. eh,
y aparte ese lugar no es una panadería, es un restaurante que se llama Fonda Fina, y el chef empezó a hacer pan de muerto porque le gusta como afición y lo empezó a servir como plato, incluso creo que con ciertos platillos te regalaban como postre un pequeño pan de muerto y está increíble. Aparte se veía súper bonito, es el que tengo ahí en algunas fotos de, de mi Instagram. No, tienes Este es tantas muy bueno, que es como el fuera de lo no común. sé. Sí. Y el de el que ganó el año pasado en mi competencia, hasta una evaluación y todo, Ah, según mis bueno, números, fue el de una panadería que se llama Rosetta, que es muy famosa también. Tienen unas 2 o 3 sucursales. allá en Ciudad de México. En Ciudad de México y Ahora, Jardín, yo creo que también. Hay uno de Guayaba que si están en octubre, septiembre en Ciudad de México, tienen que probar ese pan de muerto porque ese es el que es totalmente fuera de lo común. ok. Y algo malo que tenían las panaderías es que solamente hacían pan de muerto justo en la temporada, pero yo he visto que ya algunas ya están haciéndolo todo el año. Mire, le quito un poco el encanto, pero Eso sí, yo lo agradezco. yo lo agradecí mucho porque de verdad que cuando regresé, pues regresé en diciembre. Pues ya había pasado y ya ninguna panadería lo tenía, pero sí encontré una. Ya no me acuerdo cuál, pero sí encontré una que me salvó el antojo, porque yo hasta le dije a mi mamá, de verdad tenía tanto antojo de pan de muerto que le dije a mi mamá, cómprame uno, congélalo, mételo al congelador y ya veré cómo le hago cuando regrese, pero no, no, o sea, no, pensó que era broma. Y pues ya regresé, ¿y dónde está mi pan de muerto? Y lo Pero malo sí, es que no se congela bien, porque no, pues como es no. el pan esponjoso, no, Y pues no, no es lo a mismo. diferencia de los tamales que sí se congelan. No sé el grado de antojo que traía. Sí, 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 Oye, Dani, lo vale. claro, lo vale completamente. Bueno, pasando a otros temas, ya entrando en materia, Dani, platícanos, tú eres ingeniero en biotecnología del POLI, del Instituto Politécnico Nacional. Correcto. Platícanos cómo surge, cómo te enteras que existe este tema de la biotecnología, cómo fue tu trayecto para decidir entrar en estas Mi trayecto, y es curioso porque soy un súper apasionado de la biotecnología y cualquiera diría que a lo mejor siempre quise hacer esto desde niño. Y algo así, pero la verdad, pues es que no está muy difundido aún a estas alturas. Exacto. Eh, 20, casi 30 años después, sigue siendo un misterio para gran parte de la población. Yo realmente quería ser investigador. Desde niño siempre tuve estos cositas científicas, ¿no? Mi familia, de hecho, creía que tenía por ahí alguna cuestión psicológica, por ahí incluso me llevaron a ver si tenía cierto grado de autismo con Ah, unos sí. especialistas, porque yo era muy serio y a diferencia de ahora, y me concentraba mucho en ciertas cosas y estaba todo el tiempo haciendo preguntas para entender cómo funcionaban las cosas, hacía experimentos muy empíricos, sobre todo que involucraban congelar eh, cosas. Yo le pedía a los Reyes Magos o a Santa Claus microscopios, cosas científicas. Guau. Entonces siempre tuve este perfil, y mis papás, pues ellos son de áreas sociales. Mi papá es comunicólogo, mi mamá es educadora, y toda mi familia es de esa área, ¿no? Entonces no sabía qué hacer con un científico, pero afortunadamente en la escuela, ya en la secundaria, empecé a perfilarme todavía más. La física me gustaba saber de física, de matemáticas, pero no era lo que realmente me interesaba. Entonces yo empecé a enfocarme un poquito más en química y en biología, y era en lo que yo mejor era en aquel momento. Tenía muy buen desempeño en la escuela y tuve la enorme fortuna de tener una excelente maestra de biología en la secundaria, que puede que si hubiera tenido a esa maestra en física, tal vez me habría dedicado a la física. Guau. Así de influyente fue. Y de hecho, tristemente, mis maestros de física y de química no eran tan buenos. Oh, Eh, pero bueno, así es siempre, ¿no? Pero mi maestra, aparte de que era muy buena explicando, me ayudaba bastante. Recuerdo que me regaló un libro porque vio que era tan avanzado, hasta me retaba porque ella exentaba bajo ciertos parámetros. Entonces, mientras estuve en esta clase, jamás tuve que hacer un examen de biología.
pero ella me hacía el examen para ver en cuánto tiempo lo podía terminar y si sí era Nomás por cierto que hobby. sabía. Ajá. Y en el Inter pues me daba más información y me empezó a enseñar un poquito más de cosas que al resto porque detectaba cierto interés, ¿no? Y no nada más, a mí, también a un par de personas. Eh, pero sí éramos los consentidos. Y bueno, yo en ese momento, ya sabes que por ahí cuando tienes 13, 14 años, te empiezan a preguntar y te empiezan a decir en la escuela que quieres estudiar. Sí, En la Ciudad de México, particularmente era importante, si querías entrar a alguna prepa del sistema público, porque están las de la UNAM y las del Poli, y las dos te van perfilando hacia ciertos sectores, ya sea por áreas como la UNAM y en el Polis de plano especialidades. Entonces empezaban a decirte desde mucho antes. Y pues yo tenía claro que quería estudiar biología o algo relacionado. Por un momento también quise medicina, pero realmente esa nunca ha sido mi vocación. Nunca he sido muy bueno con los humanos en ese sentido. Eh, pero cuando quieres estudiar biología, el mundo siempre te responde de la misma manera. eh, Como, sí, pero no vas a encontrar trabajo, te vas a ¿de qué morir de vas a hambre. vivir? Es la triste realidad para muchos biólogos, ¿no? No hay trabajo, pero debería ser mucho mejor y debería ser un trabajo mucho mejor remunerado por el impacto. Pero bueno, a mí me espantaba y entonces yo le comentaba a mi maestra que si era bióloga y pues me dice que cosa así está complicada para los biólogos, no por desilusionarme, sino siendo realista. Entonces yo tenía una vecina que es QFB y que le iba bien y trabajaba en la industria farmacéutica, entonces mi mamá me metió ese QFB y dije, pues son bien, químico farmacobiólogo, Sí. suena cool. Y ya le platico a mi maestra que era esto y que me estaba interesando, porque platiqué con esta vecina muy, muy agradable, amiga de mi mamá, y me dijo, sí, pero hay una carrera que es más del futuro todavía, que es la ingeniería biotecnológica. En general, biotecnología. Y en ese entonces solamente había biotecnología en el Poli, y dije, de aquí soy. Empecé a revisar, me empezó a gustar muchísimo, me dio por ahí unos panfletitos viejísimos, te estoy hablando del 2004. Apenas estaba hablando del genoma humano, se habían publicado los Sí. primeros drafts, y existían muchas de las cosas que hoy existen. Y me gustó, y esa fue lo que decidí. Entonces, en mis exámenes vocacionales me perfilé ya hacia biotecnología en secundaria. Entré a una escuela del Poli, que es especializada en médico-biológicas, la vocacional 6, es decir, 6, que es una de las mejores escuelas en biología del país, de prepa pública. Y ahí me siguió gustando, me seguí metiendo en biología, en olimpiadas, seguí siendo el ñoño de la biología. Otras cosas me costaron horrores, como cálculo. Eh, que después decidí, a pesar de todo, ser ingeniero y tuve que desarrollar esas habilidades sí o sí, pero esas más a golpes que de gusto. Y ya, me enfilé y seguí en el sistema politécnico, apliqué para biotecnología, me quedé y pues ya el resto es historia. Realmente mi carrera combina, bueno, nuestra carrera y los planes de estudio realmente son muy similares. Combina ingeniería con biotecnología. Yo siempre fui más biotecnólogo que ingeniero, pero al final me gustó mucho, a pesar de que nunca me apasionó eso de fenómenos de transporte, Sí. diseñar procesos de separación, procesos unitarios y todo eso. Eh, Me ayudó a pensar como ingeniero, entonces era lo que me apasionaba y que siempre estaba hablando de eso y haciendo investigaciones de tecnología, tratando de cumplir mi sueño de ser científico y ganar el premio Nobel con ingeniería, ¿no? Y pues así fue como surgió mi interés. Dani, platícanos en tus palabras para ti qué es la biotecnología, porque mucha gente todavía desconoce un poquito estos términos, incluso noto que confunden mucho biotecnología con biomedicina, pero tú platícanos desde tus palabras. Sí, es muy común y yo creo que tiene que ver con el lenguaje que usan en Estados Unidos, porque realmente biotech en Estados Unidos se refiere a la industria de medicina, biofarmacéutica, pero es mucho más amplio. Biotecnología yo lo explico a la gente no bióloga o sin un background científico como una serie de tecnologías que utiliza organismos y sistemas vivos para producir bienes y servicios. Ese es Como el por concepto, muy ejemplo, aburrido, la verdad.
Pero yo vi en los ejemplos que el pan de muerto, de hecho, siempre hablo, siempre la gente se ríe cuando les digo que me gusta el pan de muerto porque es biotecnología. El pan es biotecnología. Es probablemente el primer producto de la historia desarrollado con biotecnología, porque tú dirás, bueno, ¿dónde está el organismo vivo? Tú tomas la harina del trigo, las moléculas del trigo, y esas son transformadas a levadura que fermenta estas ingredientes del pan y lo transforma en el producto final. Mismo caso el vino, mismo caso el yogur, la cerveza, todos estos son productos biotecnológicos ancestrales que se desarrollaron mucho antes de que empezáramos a utilizar este término. Pues durante miles de años hemos venido utilizando sistemas y organismos vivos para producir cosas, y simplemente hace 50, hace 70 años empezamos a entender exactamente cómo funcionaban esos procesos y empezamos a domesticarlos y a usarlos de una manera mucho más técnica, y a controlar estos procesos. Se desarrollan nuevas tecnologías y hoy la biotecnología está mucho más allá de los alimentos que era la primera aplicación, en las vacunas, en medicamentos, en los textiles, en materiales, en la industria de la energía. Básicamente, dependiendo con quién esté hablando, encuentro un ejemplo de biotecnología en su vida cotidiana para que sepa. Y el COVID nos dio un ejemplo en la vida cotidiana de todos, pues eso creo que facilitó mucho la Claro, comunicación. a mí también me encanta ligar la biotecnología con ejemplos del día con día. Y justo estos casos que Dani nos está compartiendo son ejemplos de biotecnología tradicional. Pero el otro día platicábamos, Dani, de la otra biotecnología, ¿no? La más, digamos, moderna, en donde se requiere un poquito más de tecnología de punta o de técnicas más modernas. Platícanos un poquito más de esto. Esa es la nueva biotecnología. Esa surge con una sola tecnología que, bueno, es el resultado de muchos años y muchos conocimientos acumulados, que es el ADN recombinante. Esta tecnología es lo que después se empezó a llamar ingeniería genética, que nunca me ha encantado el término porque realmente no es muy ingeniería. Esa es como una mala traducción del verbo engineer, que tiene es una palabra mucho más amplia en inglés que en español, pero que nos permitió, conforme íbamos entendiendo cómo funcionaban los genes y cómo funcionaba el genoma, empezar a modificar estos sistemas vivos y a cambiar para que ya no dependamos o no solamente podamos utilizar lo que existe en la naturaleza, sino que empecemos a crear nuevos sistemas que nos permitan desarrollar nuevos productos y servicios. Esa fue la base, y de ahí de los 70 se fueron desarrollando más y más tecnologías, fue incrementando nuestro conocimiento sobre los sistemas vivos, y hoy en día la biotecnología moderna se basa básicamente en el concepto de modificación genética. Entonces ya tenemos un nuevo panorama en el que podemos hacer muchas cosas. Yo particularmente me enfoco en la biología sintética o ingeniería biológica, pero esta vez sí es ingeniería, porque es aplicar conceptos de ingeniería como la optimización, estandarización, abstracción, a el entendimiento y modificación de los sistemas vivos para diseñar sistemas que no existen en la naturaleza o rediseñar los sistemas que ya existen para que tengan nuevas funciones biológicas, y eso abre una nueva gama de aplicaciones, particularmente en el sector alimentos, farma y energético, que eran los que ya venían siendo impactados por esto, pero también en muchos otros sectores, y sobre todo para sustituir procesos productivos que no son precisamente sostenibles por procesos que son mucho mejores para el ambiente, para el futuro, más efectivos, y pues también más rentables, ¿no? Porque al final mucho de esto tiene que ser un negocio, y es una nueva biotecnología que ha transformado por completo industrias y seguirá siendo, ¿no? Claro, fíjate que para ejemplificar un poquito esta área de la biotecnología nueva, la biotecnología moderna, a mí me gusta compartir el ejemplo de la insulina, ¿no? Uh-huh. Que anteriormente, antes de estas técnicas, pues obtenían la insulina
de cadáveres o de puerquitos. Y pues eso se lo inyectaban a pacientes que tenían diabetes. Pero luego pues existían estos retos o estas dificultades en hacer esto, ¿no? De que pues como bromeábamos un poco hace rato, pues de que es complicado conseguir cadáveres fresquecitos y todo esto. O del puerquito, mucha gente luego es alérgica a las proteínas del cerdo, entonces te reacciona. Y con estas técnicas de ingeniería genética, que si bien quizás todavía no entramos en biología sintética, pero bueno, en estas técnicas de ingeniería genética ya se puede modificar genéticamente una bacteria, una levadura para que produzca la misma insulina humana y entonces solamente, entre comillas, ya solamente hay que purificarla y ya puedes distribuirla en los diferentes pacientes que la necesitan. Ahora, hablando de ingeniería más de biología sintética, ¿tienes algún ejemplo más o menos cotidiano para que podamos visualizar mejor este tema? Fíjate que voy a empezar retomando ese ejemplo de la Sí. insulina, porque ahí, justo en la insulina, hay un paso hacia la ingeniería biológica, que es lo que llamamos ingeniería de proteínas. La ingeniería de proteínas es una de las técnicas base de la biología sintética. Como decías, ahorita esta biorevolución de la ingeniería genética nos permitió producir la insulina humana y mejorar la calidad de vida de millones de pacientes de diabetes. Pero conforme ha avanzado la tecnología, ahora somos capaces de estudiar la estructura de la molécula de la proteína de la insulina y hacer cambios puntuales utilizando esta ingeniería de proteínas para mejorar su rendimiento. Entonces, en teoría, las nuevas insulinas que se usan para el tratamiento de pacientes con diabetes, como la insulina glargina, estas tecnologías de Eli Lilly, de Novo Nordisk, son una mejor versión de la insulina natural. Obviamente no es que esto permita que los pacientes con diabetes sean humanos mejorados, pero sí que tengamos una mayor capacidad de tratamiento de estos padecimientos. Y así va a seguir siendo. Y ahora con inteligencia artificial pues, se van a poder diseñar todavía más y mejores proteínas que permitan atender y cientos de pacientes. Esa es la base de la biología sintética. La biología sintética surge en 2004, 2005, con la interacción entre genios de la ingeniería con genios de la biología, que fueron desarrollando un nuevo campo y proponiendo una manera diferente de estudiar los sistemas biológicos. Y de ahí en los últimos 20 años ha sido una batalla es que no hay biotecnología o biología sintética en nuestra vida cotidiana, pero ya la hay. Muchos, si a ustedes les gusta el yogur, que decíamos es probablemente el producto, uno de los 5 productos más viejos de la biotecnología, y tú ves un bote de yogur y dices, pues sí, pero ¿qué tiene de biotecnología? Pues resulta que ahora los lactobacilos, en este caso es ese organismo que fermenta los azúcares de la leche en ácido láctico, es un tipo de fermentación láctica, ya tienen nuevos sistemas diseñados con biología sintética que les permiten en algunos casos producir otros compuestos como vitaminas u otros nutrientes, incluso algunos nutracéuticos, y que se están probando en compañías que se dedican a la producción de lácteos, ¿no? Entonces, digamos, en el futuro cercano vamos a ver yogurts producidos con microorganismos modificados que ya tienen más nutrientes que incluso las mismas frutas per se. Y ahí tengo un ejemplo. Probablemente no es el ejemplo que va a salvar al mundo, pero con biología sintética y esta misma base de probióticos, hay una compañía que está desarrollando la cura contra la cruda, contra la resaca. Entonces, utiliza la misma base de las ideas, los conceptos de la producción de yogur, pero utiliza una bacteria que se usa más para kombucha, que es Bacillus subtilis, y le agregó una vía metabólica. Este es un grupo de científicos liderado por Zach Abbott, biotecnólogo, y también, bueno, buen colega.
toma la vía de producción de la enzima, que es la alcohol deshidrogenasa, que nosotros no producimos del todo, por eso no podemos degradar el alcohol y se transforma en otra molécula que nos afecta y que nos genera este malestar. Eh, un domingo en la mañana después de una buena fiesta, le enseña a producir esta vía metabólica y te la tomas como un probiótico, un Yakult, una pequeña bebida justo antes de fiesta, a las 5 de la tarde un viernes, un sábado, y va a empezar a hacer efecto, va a empezar a producir esta enzima y te va a dar la capacidad de degradar el alcohol de una mejor forma. No que no te emborraches, sino que al día siguiente ya tu cuerpo no lo hace caldeiro. Entonces, pero sí te vas a emborrachar. ¿No es cierto? Sí, claro, sí. Para eso no se necesita cura. Digo, qué chiste, ¿no es cierto? Y fíjate que no pensé en eso, pero siempre tengo una hoodie que está teñida con un pigmento, en lugar de un pigmento de la industria petroquímica, privada de petróleo, sí. Es producido en cianobacterias. Es una empresa que se llama Colorifix, que trabaja con Pangaya, que es como mi estandarte cuando voy hablando. A veces hace calor, pero traigo la hoodie solamente porque tengo que hablar como un statement de esto es biología sintética. ¡Vámonos! Está padrísimo. Yo quiero una. Luego me dices. Oye, Dani. Sí, ahí te paso el dato. Voy a empezar a cobrar comisión. Exacto. Deberías. Oye, y hablando de este tema más o menos nuevezón de biología sintética, bueno, sí es nuevo. Empezaron a surgir cada vez más y más comunidades al respecto, ¿no? Que recordando para la audiencia, las comunidades son este conjunto de personas, digamos, normales, de civiles comunes y corrientes, sin que necesariamente estemos vinculados a alguna institución o sin que necesariamente la institución en la que estamos como que apoye directamente. Pero bueno, son personas civiles, comunes y corrientes que se reúnen para aprender de ciertos temas, para convivir diferentes perfiles, para conocer qué están haciendo las demás personas, para hacer networking, ¿no? En general. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras que surgieron? Yo me acuerdo de cuando justo nos conocimos en Tecnoex. Sí, en Argentina. En Argentina, sí, que nos invitaron a ser conferencistas acá en Buenos Aires, en nuestro congreso que se llamó Tecnoex, que era de tecnologías abiertas. No se enfocaba como tal en biología sintética, pero era de tecnología abierta. Entonces, me acuerdo mucho que esa vez nos conocimos en el aeropuerto de Cancún, porque todos los mexicanos, bueno, habíamos mexicanos de diferentes ciudades, pero a todos nos volaron a Cancún y ya de Cancún todos volábamos en el mismo vuelo hacia Buenos Aires. Y entonces, pues ya llegamos, nos conocimos los mexicanos, nos pusimos de acuerdo para quedarnos todos los mexicanos en el mismo hotel, todo padre, como somos bien buena onda los mexicanos, somos muy dados a la fiesta. Pues luego los de otros países también nos querían que los invitáramos, ¿no? Con nosotros a las reuniones y todo, porque siempre después del congreso viene la convivencia, y es en donde surgen. Es muy importante porque es donde surgen los lazos de amistad que posteriormente, como sigues en contacto de que te cayó bien la persona y así, pues ya después puede surgir algún proyecto más profesional. Pero yo sí pienso eso, que todo parte de la convivencia, de qué tan efectivo es ese lazo que se crea, sobre todo en los viajes, que es en donde a mí me ha funcionado más para crear esta clase de lazos, porque bueno, tantos años después aquí estamos, Dani. Aquí andamos. Casi 7 años después. Casi 7 años después, wow, ya me hay que contar años. Oye, y aquí una anécdota graciosa que quisiera que compartiéramos con nuestros amigos que nos escuchan. De hecho, aquí tengo... uno. El adaptador, el maldito adaptador. El adaptador endemoniado. Bueno, resulta que en Buenos Aires, o en general en Argentina, nosotros los mexicanos pues necesitamos comprar un adaptador de corriente si queremos conectar nuestros dispositivos electrónicos a la luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegando nos compramos nuestro adaptador y la Sofi se quedó sin pila. Al final del último día o algo así, el último día creo que era. El último día, era la ceremonia de clausura. Ya de la ceremonia de premiación, sí es cierto, porque bueno, para esto el Tecnoex era congreso, pero también tenía su parte de concurso, era una competencia de biología sintética, ahí sí, ¿no?
Sí, biotecnologías en general, ¿no? Porque había otras Sí. cosillas que eran más como digitales también. Ah, sí, cierto. Bueno, pues ese día era el último día del Congreso y iba a ser la ceremonia de clausura, la ceremonia de premiación, todo esto. Y, y como que hubo un break para agarrar cafecito, galletitas y todo. Y pues en esas estábamos justo poniéndonos de acuerdo para ver qué íbamos a hacer después, a ver a dónde nos íbamos a comer y así. Y llegaron, justo creo que eran argentinos o de dónde eran, no me acuerdo. Llegaron, bueno, de otros países y, ay, ¿qué van a hacer? Yo quiero, méteme al grupo de los mexicanos de WhatsApp para pues yo ver y poder llegar, ¿no? Y les dije, ¿sabes qué? Sí te meto al grupo, pero pues déjame llegar al hotel a cargar mi cel porque ahorita pues no tengo pila. Y entonces llega Daniel al rescate y me dice, yo tengo mi adaptador aquí conmigo. Si quieres de una vez conecta tu cel porque luego se te va a olvidar. Y dice, tengo 5 días de conocerte y ya sé que se te va a olvidar. Dije, bueno, sí tienes razón. No era fácil de adivinar. Ya Ya sé. nos conocemos. Bueno, porque estábamos como todo el día. Ajá, todo el día, todos Entonces, esos días. sí nos conocíamos ya más o menos. Más o menos, sí. Total, dije, sí, cierto, sí se me va a olvidar. Entonces nos pasamos al auditorio antes de que empezara todo. Pues nos pasamos y éramos como, parecía chiste, porque era como van 4 mexicanos entrando al 4 auditorio. mexicanos entran a un auditorio en Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿qué podría salir mal? Y ya, ¿no? Porque entramos tú, yo y otros 2 mexicanos, no me acuerdo quiénes fueron. Y ya nos pasamos, hasta adelante nos pasamos, porque abajito del escenario es donde estaba el enchufe. Entonces ya, yo nomás me acuerdo que tú, pero como escena de película de comedia, te hincaste en el enchufe, conectaste tu adaptador, el cable y todo a la luz, luego me extendiste la mano, agarraste Estiro la mano. ajá, agarraste mi celular, mira, así, lo conectaste, yo nomás vi tu cara de espanto, porque, amigos, explotó el enchufe. Yo no sé qué fue. La verdad es que no recuerdo si sonó. Creo No, que sí sonó, ¿no? explotó, Eso Dani, ya explotó, lo salió imagino. fuego de ahí, salió chispa, sonó ¡tac! Y entonces empezó a salir humo y empezó a oler horriblemente a quemado. Y en ese momento, ¡pum! Se va la luz de todo el auditorio y pues ya iba a empezar la ceremonia. Y pues todos los organizadores, yo nomás veía, porque para esto Dani seguía hincado con cara de espanto. Blanco, así como. Se puso azul. Mi piel trigueña se fue al suelo. Sí. No. Y aparte yo estaba sentada en primera fila, o sea, éramos nomás los 4 mexicanos adentro del auditorio, y yo estaba sentada en primera fila con la mano extendida porque le acababa de dar mi celular, y Dani seguía hincado conectando y entonces nomás vi que lo desconectó, se fue tantito para atrás, se sentó junto a mí, y los 4 mexicanos nomás nos volteamos a ver así pelando los ojos, sí, ¿qué acaba de ocurrir? ¿Qué va a pasar ahora, no? Y nomás vemos cómo los organizadores del evento se meten al auditorio, así como de, ¿qué onda con la luz? ¿Quién apagó la luz, no? Pero empezaron a oler, porque olía demasiado a quemado. Empezaron a oler a quemado y corrían pues, de un lado para otro buscando qué hacer. Y como que ya después de un rato como que intentaron cambiar los fusibles o algo así, cosa que no iba a funcionar evidentemente porque olía mucho a quemado. Sí. O sea, era evidente que había sido algo más grave. Y creo que se fue en todo el edificio, si no mal Te recuerdo. cuento, es que después nos dimos cuenta de eso porque los organizadores como que intentaban jalar una extensioncilla con algunas lamparillas, pero no pudieron porque sí se fue todo el edificio. Entonces desde el edificio Sí, los de pobres abajo, ahí con 10 extensiones. claro, pero eso sí pasó porque como tenía que suceder la ceremonia de Ujú. clausura, premiación y todo esto, sí se trajeron una extensión kilométrica, una extensión de extensiones, se la trajeron desde el edificio de al lado con una lámpara de escritorio. Entonces era la lamparita así, todos con la lámpara del celular así alumbrando, parecía concierto. Y ya así terminó ocurriendo la ceremonia de clausura. Oscuras, tuvieron que improvisar un montón los pobres porque el auditorio Era grande. ahorita es fácil, es difícil imaginarlo porque creo que tenemos luz natural dándonos por todos lados. Y eran 11 de la mañana, creo, ¿no? Sí, era temprano. plena. Pero estos auditorios cerrados, totalmente cerrados, entonces no se veía nada. No se veía nada. Un No, concierto, nos, sí. nos ofrecieron un show de comedia que también, pobrecitos, como que no se Sí, no veían. estaban preparados.
No estaban preparados, obviamente, evidentemente. Y sí, bueno, esa es una anécdota muy graciosa que hasta la fecha, hasta la fecha nos El da- día que arruinamos la ceremonia de premiación. que arruinamos sin querer, sin querer, cabe Sí, aclarar. creo que sí. Y el adaptador, es lo más tonto del mundo. El adaptador como si nada. O sea, como no se quemó, luego. Creo que ya con miedo dije, ay, seguirá sirviendo porque lo necesitamos más adelante. Creo que ya en la noche. Y lo vuelvo a conectar y sí, como si nada. Y todavía lo conectaste poniendo en riesgo tu teléfono. Ay, No, no. primero conecté el teléfono de alguien. Ah, el mío. Ah, no es cierto. Nada más el cuadrito. Ah, También yo no sé para qué usan esos sistemas raros. Como en diagonal. Creo que nada más Argentina usa ¿sí? Ay, yo no sé ese por qué hacen sistema. eso. Pero sí, fue No caótico. sé. No, yo te lo juro, Dani, que cuando pasó esto, yo me quedé así, no, ya nos quedamos aquí en Argentina lavando platos para pagar esto. Eso nos deportan. Nos Eh, prohíben la entrada para siempre. sí que nos deporten. Porque aparte, ¿te acuerdas que esa vez que fuimos había huelga en las aerolíneas? Sí, sí, sí. Por Y poquito la nos única pasamos el aerolínea vuelo. que sale. Sí, Aerolíneas Argentinas. Y bueno, la estábamos, UBA también. Todo. de hecho, una noche antes de que saliera el vuelo, estábamos ahí reunidos en el hotel, pensando de que qué íbamos a hacer si nos cancelan el vuelo, porque estaba en huelga la aerolínea. Entonces, como que llegaron a un medio acuerdo, pero ya era muy noche y entonces lo que terminó pasando es que sí nos volaron, sí salió el vuelo, pero no nos dieron alimentos o algo así. Y nosotros de que no importa, no importa, tenemos Sí. trabajos y tenemos que regresar a nuestros países. Bueno, a Sí, sí, nuestras... sí. Sí, me acuerdo que urgía. Y aparte no teníamos reservaciones, no tenemos nada, ¿no? Yo creo que ya Exacto. nos habíamos acabado todo el dinero. También en souvenir, Estuvo, sí, estuvo en pesado. vino argentino. Sí, Demasiado bien. sí, Qué bueno, bueno es el vino entonces, argentino. volviendo al tema de las comunidades, estaba esta comunidad de Tecnoex, que después, bueno, es un evento que cambia de país cada año. La verdad desconozco si aún se sigue haciendo, después de pandemia y todo esto, pero se hizo primero en Argentina, en Buenos Aires, después me lo traje a Guadalajara, acá en México, que de hecho también ese evento estuvo buenísimo porque me traje a Drew Endy, ¿sí te acuerdas? Sí, 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 en el ITESO. En el ITESO, claro. Sí, tuve la fortuna de contar con un buen patrocinio justo de nuestro anterior invitado, Antonio de Curago Biotech. Curago patrocinó que Drew Endy pudiera venir a compartirnos un poquito de sus conocimientos y dejarnos pick his brain, aprender de él. Pues es un genio el Duende. Y sí, es Sí, una de las personas más visionarias que he visto, de los sí, sí, sí. fundadores de la biología sintética. Sí, compártenos un poquito de quién es Drew Endy para los que no lo conocen. Bueno, Duende, long story short, es investigador en la Universidad de Stanford. Y él es de los que venía del mundo de la ingeniería y de la computación, pero fue de los primeros que empezó a moldear su carrera en torno a la ingeniería biológica. Fue del 98, él fue de los visionarios que empezó a conectar personas. Fue el primero que empezó a hablar de esto, creo que lo invitaron a algo de la Casa Blanca o para discutir sobre el futuro de las tecnologías. Y ahí empezó a hablar de eso. Él es más biólogo que ingeniero. Eh, y ese discurso fue el que llamó la atención de otras personas y que detonó que se reunieran todos en el MIT en 2003, creo. Y ahí se formó, ¿no?, oficialmente el área de la biología sintética. Y bueno, 20 años después es uno de los principales referentes. Si tienen oportunidad, vean creo que tiene una TED Talk. Hay un montón de podcasts, en IGN tenemos un podcast con él. Siempre es muy interesante escuchar. Ahorita tiene unas ideas bien exóticas sobre el futuro de la biotecnología y que en algún momento ve que todos vamos a tener un secuenciador en casa y ese Claro. tipo de cosas. No sé si sean Medicina, ciertos o no, pero bueno, ahí está medicina la visión. personalizada, en serio, Ujú, ¿no? ujú. Sí, Y justamente. aparte un tipazo. Un excelente Sí, ser es humano. muy accesible. No, no, no. Bueno, complementando un poquito lo que bien decía Dani, Drew Endy ahora está de investigador en Stanford, anteriormente estaba en el MIT y daba clases a estudiantes de áreas de ciencias de la computación, como bien dices. Pero también empezó a darse cuenta de que los sistemas biológicos se pueden simular y se pueden
un poco predecir cómo va a ser el comportamiento una vez que haces la modificación genética y estas cuestiones. Entonces empezó a invitar también a gente del área bio a estas clases con las personas de ciencias de la computación y empezaron a trabajar en esta estandarización, en esta parte de simulación. Entonces crearon toda una metodología en donde paso por paso iban ellos desde el diseño de dónde vas a modificar, qué es el resultado que esperas, pero también la simulación en computadora. Y entonces ya una vez que la simulación a computadora te sale ok, te dice que sí hay probabilidad de que funcione. Entonces ya empiezas las pruebas en microorganismos, las pruebas en laboratorio y tal. Y es como más sencillo saber al final del día, al final de todo el proceso, saber en dónde te equivocaste o a dónde hay que regresar sin tener que regresar al paso cero, ¿no? El paso desde el inicio, no. Ya te vas puntualmente a corregir en donde tú crees que está la mejora. Y él fue de los que fundó el iGEM, que es el International Genetical Engineered Machine, que es un concurso que a lo mejor es un poquito nuevo para los que no nos están escuchando, que no son del área biotecnológica, pero es un concurso muy grande a nivel internacional que surge del MIT, pero igual crece tanto que ya es un ente, digamos, independiente. Y justo Dani es, creo que el mejor en esta videoconferencia para hablarnos de ese tema del iGEM, porque justo ahorita está colaborando muy de cerca con ellos en temas de promover que existan más equipos en Latinoamérica, que empiece a detonarse pues este movimiento en países de Latinoamérica, porque somos muy ingeniosos. Los mexicanos, los latinos en general, somos súper ingeniosos por la misma situación económica que viven nuestros países, que quizás no contamos siempre con todos los equipos y con todos los insumos al 100% que se necesitan, pero encontramos la manera. Y entonces, tú platícanos mejor, Dani, ¿cómo está ahorita la situación o el contexto entre iGEM y esta, surge como una división, ¿no? Para Latinoamérica. Sí, ahorita estamos colaborando ahí en la Fundación iGEM. Como bien describías, empieza justo con la reunión de estos profesores en el MIT, que llevan también a sus alumnos y empiezan a hacer primero un curso de verano, fue en 2003, y al año siguiente dicen, ok, vamos a juntarlos en equipos y vamos a hacer un ejercicio, como una especie de hackathon, creo que era de una semana, en el MIT, muy bonito lugar, y les proponen que empiecen a desarrollar ideas, proyectos con biología sintética, y al final nombraron un ganador de manera simbólica. Pero gustó mucho y creó mucho impacto. Al principio eran pues, estas universidades de élite, ¿no? Harvard, Stanford, MIT, creo que había gente de Yale. Eran de 6 o 7 universidades y van creciendo y lo empiezan a hacer año con año. 2005 invitan al ETH de Zurich y al Imperial College. 2006 empieza a formarse ya una comunidad más académica, se empieza a formar más una especie de congreso y empiezan a ir personas de otras universidades. En 2006 va por primera vez un equipo, un grupo latinoamericano, todavía no equipos, de Colombia. En 2007 va de la Universidad Nacional de Colombia. En 2007 va alguien del Poli de México, y empieza a crecer, y ya por ahí del 2008, 2009 ya toma la forma de una competencia internacional y ya más enfocada en la competencia que en el curso o en el congreso. Para que se den una idea, es muy, a pesar de que somos biólogos o biotecnólogos, creo que es más común que sepamos o que ubiquemos los concursos de robótica, que son muy populares y son muy visibles y todo. Taquilleros, ¿no? Es básicamente ese mismo concepto, equipos de estudiantes, preferentemente interdisciplinarios, se juntan representando una universidad o su escuela y desarrollan un proyecto desde la fase de idea hasta la fase de prueba de concepto. El reto es identificar un problema que afecte particularmente a tu localidad. Puede ser un problema global, pero siempre con una perspectiva local. Si vas a trabajar en diabetes, que es un problema muy global, tienes que decirnos por qué afecta o cómo afecta particularmente a tu ciudad, tu pueblo, o a tu región, a tu estado, lo que sea. Identificas este problema y desarrollas una propuesta de solución utilizando biología sintética. Y ya esto consiste en que durante el año te metas al laboratorio, consigas todos los recursos
diseñes todos tus experimentos desde cero, te metas al laboratorio durante unos 3-4 meses, hagas experimentos, analices los resultados y los presentes en forma de una página web que tienes que hacer para todo el mundo, una presentación y algunos videos un poquito más explicativos de comunicación de la ciencia para los no biólogos también. Y esto se presenta en el evento que se llama Grand Jamboree, que es el congreso final donde se reúnen todos los equipos del mundo. En 2009 había 30 equipos, hoy en día en 2023 esta es la 20ª ocasión en la que se desarrolla iChem. Este año, entonces, no el 20 aniversario, pero, ya hay 360 equipos de 50 países del mundo. Y esa es la idea, equipos muy multidisciplinarios con estudiantes, generalmente son estudiantes de biotecnología, de biología, de bioquímica, pero se tienen que reforzar con estudiantes de otras áreas, porque tienes que usar herramientas de modelación matemática para entender mejor cómo funcionan tus sistemas, para predecir, para diseñar experimentos. Necesitas matemáticos, físicas, ingenieras, computólogos, informáticas, toda esa otra área de las tecnologías. Pero también, y esta es mi parte favorita de iGEM, lo que hace una competencia verdaderamente impactante en las carreras y en las vidas de las personas que participan, es lo que llamamos Human Practices o prácticas humanitarias. Pues aquí el reto es que salgas del laboratorio y entiendas exactamente en qué consiste este problema en el que te estás enfocando. Si estás hablando de un problema de una plaga o una enfermedad para cultivos agrícolas, vamos a decir acá en Guadalajara por el cultivo del agave, que hay una plaga que está molestando a los agricultores, te reúnes con los productores de agave y les haces preguntas para entender cómo funciona y en el trayecto les enseñas un poquito de biología sintética, de biotecnología, para que sea un entendimiento en 2 vías. La intención es que entiendas mejor cómo tu proyecto, tu tecnología podría llegar a afectar de manera positiva a la sociedad o incluso también podría tener efectos negativos no deseados, y al revés, cómo la reacción de la sociedad va a llegar a afectar el desarrollo de tecnología. A lo mejor es algo que no les interesa, a lo mejor es algo que todavía genera muchos tabús, en el caso si propones algún cultivo genéticamente modificado, o una cuestión a lo mejor todavía demasiado futurista para el mundo, ¿no? Claro. Entonces, ese es el tema con ello. Yo competí en 2012, tú competiste, me parece, en 2014, ¿no? Sí. Como estudiantes, la verdad es que es una cosa que te cambia la carrera. Yo aprendí mucho más en el año que hice iGEM en toda mi vida. Yo ahí me di cuenta que lo mío no era ser el científico de laboratorio, sino era estar fuera estudiando todas estas intersecciones. La intersección con la política, hacer mi tesis a la Cámara de Diputados, en negocios, al final por eso después también en ciencia de tecnología, la intersección con otras cosas fuera del laboratorio. Ciencia sí, pero fuera del laboratorio. Y es muy bonito, pero tiene un gran problema, que es el costo de todo esto. Porque para poder hacer esto bien, necesitas tener laboratorios, necesitas tener acceso a equipos y necesitas tener acceso a las herramientas. En mi año pues todavía no era una cosa tan desarrollada la síntesis de genes, pero hoy todas las herramientas y las biopartes que se utilizan para poder diseñar los sistemas biológicos, pues ya es más barato, o a lo mejor es más accesible hacerlo por síntesis de ADN. El problema es que para nosotros sigue siendo caro. Y cuando nosotros hacemos una orden de síntesis de ADN desde Guadalajara, desde Buenos Aires, desde Sao Paulo, se va a tardar un montón, va a tener que pasar por aduanas que no están listas, que no tienen regulación. Cada reactivo va a atorarnos 2 o 3 meses, en especial en estos grupos que recuerdan, no son grupos de investigación establecidos, son grupos de estudiantes. Ahora, los grupos de investigación en centros de investigación ya consolidados sigue siendo un problema, pero no son 3 meses o 3 semanas. Sigue siendo un problema muy serio, porque la reacción pues, simplemente no funciona. Y es un tema, ¿no? Súmale que todo está en inglés y hay una parte muy importante de la población en Latinoamérica que no sabe inglés y que sigue siendo un privilegio.
para unos pocos. Cuando cometía, ahí me defendía en inglés. Sigo sin dominarlo al 100%, ¿no? Y pues es el caso para el 80% de la población de los países en desarrollo en general, pero particularmente de Latinoamérica. Y así podemos ver, ninguna de nuestras escuelas habla de biología sintética o apenas empiezan a tocar esos temas, aún para ingenieros y ingenieras biotecnólogos. Sigue siendo un tema un poquito fuera de. Entonces, nosotros en Latinoamérica tenemos una seria desventaja contra las universidades de Estados Unidos, de China y de Europa, en general de Norteamérica. También Canadá tiene equipos muy fuertes. Al momento de competir, si les gusta la Fórmula 1, creo que podrán entender esta analogía. En Fórmula 1 realmente gana el mejor piloto, sí, pero también, y muy probablemente, el mejor piloto no tiene el mejor coche y pues no va a ganar. Claro. El que tiene el mejor auto, el mejor hardware, la infraestructura, la maquinaria y el poder económico para desarrollar el mejor auto de la parrilla de salida, es el que va a ganar. Y a Sí. lo mejor tienes dos autos que tienen la misma infraestructura, un Ferrari, un Mercedes, un Red Bull, y ahí sí ya gana el talento. Pero es poco realista pensar que tengas al mejor piloto del mundo, aunque pongas a Max Verstappen o a Checo Pérez en un Haas, que vaya a ganar el campeonato. No, simplemente no. Y es un poco ese el caso. Y lo mismo aplica para otros deportes. En atletismo, si no tienes los tenis, si no tienes la ropa, si no tienes las instalaciones para practicar, como muchas veces nos pasa en México o en países de África, no vas a llegar a todo tu potencial, como si lo hacen en las instalaciones en Wisconsin, en Florida, en París, en Londres, ¿no? Mismo caso en las artes. Puedes ser un excelente violinista, pero pues no es lo mismo un niño que aprendió con un violín de $10,000 desde los 3 años a una niña que aprendió con un violín improvisado desde los 3 años. Entonces, partiendo de esa horrible desigualdad del mundo en el que vivimos, en el que hay el mundo desarrollado y todos los demás, IGEM empieza a trabajar como fundación en desarrollar programas que nos permitan generar oportunidades para todas estas personas sumamente talentosas que no pueden competir al mismo nivel por la falta de infraestructura, por todas estas desigualdades estructurales y sistémicas. Porque el talento ahí está, y creo que el talento varias veces se demuestra. Para mí esa fue mi principal aprendizaje cuando vi los proyectos de Cambridge, de Harvard, la universidad que ganó fue la Universidad de Ljubljana en Eslovenia, y luego la Universidad de Groningen en Holanda. Siguen siendo países desarrollados, sí, pero te das cuenta que estás al mismo nivel, y que a nivel de inteligencia y capacidad somos iguales. Incluso podemos competir y al más alto nivel, mejor que Harvard. Pero pues, ¿qué hacemos con eso, no? Entonces por eso desarrollamos el programa que se llama Leaks Program, que busca desarrollar en un inicio competencias a nivel local basadas en la realidad de la región, de los países donde estamos, y con ciertas cositas que nos van a ayudar a acelerar el desarrollo de estas personas. Actualmente tenemos 3 programas, uno en Indonesia y el sudeste asiático, en Egipto, otro en Egipto y el Medio Oriente y el norte de África, y uno en Latinoamérica, que es con el que empezamos. ¿De qué se trata? De primero hacer la competencia, atraer a muchos equipos de futuros biólogos y biólogas sintéticas, que haya más gente hablando de esto, que compitan, que desarrollen sus proyectos, pero con la intención de empezar a desarrollar comunidades, que como le decías, pues es de lo más importante, y comunidades a nivel local, en Guadalajara, Ciudad de México, en Sao Paulo, en Monterrey, en Medellín, en Santiago, en cada gran ciudad de Latinoamérica, pero que al final sean los núcleos de los ecosistemas que van a construir el desarrollo de la biología científica, que van a generar en el futuro que más empresas se empiecen a interesar en esto, que más startups surjan y empiecen a desarrollar tecnologías, que más universidades empiecen
implementar programas académicos, que haya más recursos para investigación, que los políticos también entiendan que es un área importante, y en general es parte del detonante. Entonces queremos construir estos ecosistemas a partir de la educación, y estamos proveyendo, en el caso de Latinoamérica, nos enfocamos en los proyectos sin entrar al laboratorio. El reto es utiliza herramientas de biología computacional, que aparte es el futuro, para diseñar organismos, sistemas vivos, y probarlos utilizando estas herramientas que les llamamos in silico, que es meramente computacional, valiéndose de nuevas tecnologías. Por ahí también está el reto de que usen inteligencia artificial, machine learning y todas estas nuevas tendencias, para diseñar y que aprendan. Pues ese es el tipo de ingenierías biológicas que vamos a necesitar en 10 años, ¿no? Y además tenemos un componente educativo que les enseñamos todo lo que necesitan saber para más. Es bien poquito, pero es para que todos tengamos esa misma base, y alguien que estudió en el TEC de Monterrey, tiene un muy buen nivel, o en el Politécnico, tiene un muy buen nivel de la carrera, estén más o menos al mismo nivel, o al menos sea un poquito más justa la batalla para las universidades que están, a lo mejor en las universidades tecnológicas, en los institutos tecnológicos que tienen menos recursos, que tienen menos acceso a oportunidades, o en ciudades perdidas, olvidadas por los gobiernos, como en Cúcuta, por ejemplo, en Colombia, que está en la frontera con Venezuela. Es una ciudad muy, muy pobre, muy afectada por desastres naturales, por la migración, la violencia. Está en la última parte de los Andes, y aún así tiene un equipo con gente bien talentosa que gracias a estas cosas que aparte están en español o en portugués para Brasil, tienen una pequeña oportunidad de competir a un nivel más alto, ¿no? Entonces, esos son los programas en los que estamos. No le llamamos el sur global como el resto del mundo nos etiqueta, porque cuando no estamos en el sur, en México, todo el continente está en el sur, todos los países en desarrollo están en el sur. Les llamamos bioeconomías emergentes, porque el mensaje que queremos dar es que esta es la base para la construcción de una bioeconomía verdaderamente sostenible para los países y las regiones en donde estamos, a partir de educación, a partir de la competencia, y pues sobre todo a mí siempre me gusta enfocarme en la gente joven que va a moldear el futuro. Claro, y aparte somos los países que tenemos la enorme gran mayoría de la biodiversidad a nivel mundial. Imagínate cuando aprendamos a utilizarlos adecuadamente, nuestros recursos. Porque como dices, talento ya tenemos, los recursos naturales también ahí están. ¿Qué falta? ¿No? ¿O qué es lo que, pues decía Antonio, es que no me gusta decir qué falta porque suena, pues es negativo eso, ¿no? Pero bueno, ok. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Ajá, ¿qué es lo que hay que hacer para poder ahora sí dar ese sal que es necesario y que sabemos que podemos, ¿no? Mira, ahora que tocas el tema de biodiversidad, sí. Todos los que estudiamos estas carreras biocosas, alguna vez hemos utilizado o vamos a utilizar la frase, hemos empezado algún proyecto, alguna presentación con Latinoamérica es una de las regiones más biodiversas del mundo, o México es un país mega biodiverso, uno de los 14 países con mayor biodiversidad en el mundo, y es algo que valoramos. Creo que en México nos falta más entender y estar orgullosos de eso, pero en países como Costa Rica, por ejemplo, esa es la marca del país. Vas al aeropuerto, vas en todos lados, se habla de biodiversidad. Una cosa es que se hable y otra cosa es que lo valoren y lo aprovechen. Pero también en ese discurso te das cuenta que nosotros usamos los recursos naturales como algo que se puede explotar, y seguimos usando este concepto de explotación. Entonces, lo que falta pues, es una realidad, pero debemos de trabajar para cambiarlo, y estoy totalmente de acuerdo con esta visión. ¿Qué vamos a hacer para cambiarlo? Entonces, para mí es dejar de usar el término explotación, eliminarlo de nuestro vocabulario y ponerlo como una palabra prohibida, como muchas otras que hemos usado. Y sobre todo, más allá de prohibir la palabra, empezar a trabajar para eliminar estas prácticas. Entonces, en lugar de observar a la selva lacandona como una fuente de suelo fértil para producir aceite de palma y depredar como si fuéramos cavernícolas la selva para generar dinero a partir del aceite de palma,
entendamos la biología del aceite de palma. Cómo estos grandes árboles que tardan años en crecer, que es carísimo crecer, y que tienen un impacto brutal talarlos, ¿cómo producen el aceite de palma? Esos son nuestros recursos químicos, nuestros recursos biológicos, que están en nuestro territorio y que los pobladores de nuestro país, que no necesariamente son nuestros ancestros, han sido los guardianes de esta biodiversidad y por ende les pertenece hasta cierto punto. Estos pueblos originarios en la selva lacandona que han generado todo este conocimiento, en la selva de Costa Rica, en el Amazonas, entendamos mejor eso y tomemos las vías metabólicas de estas plantas que pueden producir el aceite de palma y enseñémosle a producirlo a una levadura, a una bacteria y produzcámoslo como si fuera cerveza. Que ese es en lo personal, la parte que más me emociona de la biología sintética, lo enfocado en la biomanufactura. Y esto es cambiar modelos de producción basados en explotación, ya sea de los recursos naturales en nuestra biodiversidad o de los combustibles fósiles, del petróleo, también. Muchas de las cosas que usamos y nos damos cuenta en alimentos, en textiles, vienen del petróleo. Entonces cambiemos esa visión y empecemos a usar la biodiversidad. Sí, eso es lo que hay que hacer. Ahora, si no lo hacemos pronto, van a llegar las potencias y vamos a regresar al imperialismo otra vez, pero ahora un imperialismo científico y técnico. Porque este ejemplo particular del aceite de palma lo tomé de una compañía que a mí me encanta y que se llama C16, que está en Nueva York, que está haciendo precisamente esto. Entonces van a tomar los recursos biológicos y se vayan. Y vaya, lo necesitamos y creo que hay que valorar que al menos en el discurso valoran mucho esta biodiversidad. Ellos particularmente trabajan en Costa Rica, pero es lo que va a pasar. Y nos vamos a quedar otra vez en el llamerito, otra vez en el, bueno, nos hubiéramos puesto las pilas, va a ser para la otra biorevolución. Sí. Y pues nunca va a generar lo que podría, que es un verdadero desarrollo económico, desarrollo social sobre todo, y pues beneficiar a estas comunidades a las que refiero, a estos pueblos originarios, y sobre todo esa sería generando dinero a partir de los recursos genéticos y los recursos naturales, generar recursos que nos permitan preservar nuestra biodiversidad y pues que no se acabe el mundo pronto. Exacto. Sí, justo también hablábamos la vez pasada de que en general como mundo, deja tú como país o como región, como planeta, necesitamos regresar a lo verde, a lo ecológico, porque pues también en la pandemia aprendimos mucho de esto, ¿no? A las pocas semanas de que estábamos todos encerrados en casa, ¿qué sucedió? Por ejemplo, en las aguas empezaron a regresar los delfines, empezaron a regresar, no sé, ballenas, o sea, seres... En Venecia, ¿no? Había delfines en Venecia. ¿Qué fue lo que había en Venecia? ¿Eran delfines? Creo que sí eran delfines, una especie marina que tenía años que no se acercaba por el ruido, por la contaminación, por todo. Entonces, la pandemia justo nos enseñó esto, que sí necesita el planeta un break. Y pues ahorita se lo dio la pandemia, ¿verdad? Que hasta sacaban memes, ¿no? De que estaba el planeta enfermo y el sol, o no sé, le estaban inyectando como su medicina al planeta, que era el COVID. O sea, así de fuerte estaba la situación. Y entonces, pues ya está regresando todo este tema a la normalidad. Pero no podemos continuar con ese camino tal cual como, sí. ¿Cómo decirlo? De industria contaminante o de industria corrosiva o de industria de explotación, como bien decías. Necesitamos encontrar el camino hacia una industria ecológica, una industria sustentable, sostenible y pues a esta bioeconomía. Entonces, justamente hay que hacer algo al respecto. Y estábamos platicando también el otro día de reactivar este tema de la comunidad, Dani, porque yo también creo mucho en esto y creo que, de hecho, por eso, en el origen, por eso formamos Gin Garage, que estamos también a punto de reactivar actividades, porque en mi perspectiva, una economía no puede crecer a menos que su gente aprenda a hacer cosas nuevas. En nuestro caso, el talento, como bien hemos mencionado varias veces, el talento lo tenemos,
A lo mejor en teoría la gente sabe hacer las cosas, pero ¿qué falta? Falta aprovechar ese conocimiento, que falta otra vez, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Transformar ese conocimiento en acción, en una acción Totalmente. que tenga un resultado conciso, un producto, un servicio en la industria que ayude a ciertos sectores y entonces se vuelva ahí un flujo de ingreso, un generador de valor, un generador de riqueza. Primero en lo local, pero ¿por qué no en lo global también, ¿no? Y entonces, Sí. como que sí hay que hacer algo para detonar, incentivar que estos bioemprendedores, pues primero se motiven y ya una vez motivados, pues como que plantear, darles como que los recursos que necesitan para que ellos solitos encuentren su camino al emprendimiento y posteriormente a generar una empresa sólida que genere valor y que pueda competir nacional e internacionalmente, ¿no? Porque creo que sí es algo que hace mucha falta. Si bien vemos de repente varios emprendimientos de biotecnólogos en el ramo más tradicional, creo que sí hay que encontrar la manera de hacer ese clic entre la biología sintética y estas biofábricas que a mí también me encantan y la industria. Recursos, Sí. inversión, capital privado, alguien que... Y justo todo se empieza, yo también estoy de acuerdo, todo se empieza por esta parte de educar, ¿no? De decirle a los inversionistas, hey, esto existe, está bien padre y tiene mucho potencial, igual que otras de estas tecnologías en las que ya inviertes. Porque si bien, por ejemplo, las tecnologías digitales ya están un poquito más maduras y entonces los fondos de capital están un poquito más familiarizados con ellas en cuanto a tecnología, ¿no? Porque vemos bienes raíces, claro. Sí. Pero en cuanto a tecnología, es como que lo que más están ya acostumbrados a invertir. Entonces también es mostrarles, hey, también existe esto, funciona más o menos así, se tienen más o menos este tiempo de retorno de inversión, que a lo mejor sí va a ser un poquito más que las tecnologías digitales, pero también tienen estos rendimientos que pueden llegar a ser también más jugosos que quizás algunas tecnologías digitales, como que mostrarles el panorama, ¿no? De inversión en dado caso. Y quizás aquí Y no mira, tanto en cuestiones técnicas, pero... justo eso, es todo un proceso. Si tú llegabas en los 80s, principios de los 90s con los empresarios, gente que son los que controlan un poco medios de producción y las inversiones, si tú llegabas con ellos y les decías cuál es el futuro, probablemente no te iban a decir que era el Internet. O les pedías que te explicaran qué era el Internet, pues nadie sabía. De hecho, a la fecha yo no sabría explicar qué es exactamente el Internet, solamente sé que es importante. Entonces llegó un momento en el que esta tecnología, este concepto, se volvió ubicuo. No importa quién seas, sabes que no podemos vivir sin Internet. No importa que seas un ejecutivo de una compañía top o un investigador específico en eso o una diputada que está en el Congreso local. Todos sabemos que si hoy nos apagan el módem del mundo y se va el Internet, vamos a colapsar como sociedad. Sí. Y así podríamos hacer varios ejemplos con automatización. Hay ciertos ejemplos que particularmente afectan a una u otra industria. No, pues simplemente el carro, si le hubieras preguntado a alguien en época de caballos qué era el futuro, dirían caballos más rápidos, ¿no? Sí. Y mucha gente se oponía justamente al cambio, ¿no? Es que va a haber mucha gente atropellada con los coches. Pues sí, obviamente hay mucha más gente atropellada hoy y eso es algo serio y grave. Pero eso no significa que no vamos a usar coches. Claro. Y el mismo caso con otras tecnologías. Ahorita creo que estamos viendo eso claramente en todo el mundo. Tú vas con cualquier empresario, en las cámaras seguramente, tú que has estado más en temas de innovación, seguramente hablan de inteligencia artificial, aunque si les preguntas no tengan la más peregrina idea de qué es la inteligencia artificial. Exacto. Todo el mundo sabe, o estamos en el entendido, al menos ahorita en ese nivel, todavía no a nivel mundial, todavía no es ubicuo, pero se habla mucho de que ese es el futuro y del impacto en las industrias, y en las cadenas de suministro, y en la logística, de muchas cositas, ¿no? Pues hay que transferir este conocimiento también, porque a la par, ni siquiera te digo lo que sigue, o sea, a la par son las biotecnologías. Biotecnologías que están transformando cadenas totalmente de suministro y que cuando menos nos demos cuenta, ojalá sea más pronto que tarde, industrias enteras van a ser sustituidas
Eh, una industria que fue sustituida fue la de la insulina de cerdo, Sí, que era la industria farmacéutica extractiva. La de los productos naturales hoy se limita a 1 o 2% del mercado total, y básicamente son extractos de plantas, pero ya casi no extractos de animales, porque todos esos procesos fueron sustituidos por mejores productos, con mejores rendimientos, con mejores resultados, derivados de la biotecnología. Entonces yo espero que lo que siga, por ejemplo, sea que se elimine la industria de los plásticos por completo, claro. los plásticos derivados de los petroquímicos que se sustituyan por bioplásticos, que los cosméticos, que a lo mejor es una cosa que no vemos tanto, pues como son productos un poquito de más alto valor agregado, ahorita el tema de la escala no importa tanto. Y ya estamos viendo como el escualeno, que es una molécula hidratante muy común en varios eh, cosméticos, pero que viene del hígado de los tiburones, y que pues no deberíamos estar pescando tiburones, usando tiburones, no sé cómo se dice, tiburones, no sé, cazando tiburones para extraer esta molécula. Hoy Amiris la produce no recuerdo si en levaduras o en qué microorganismo, y hoy Amiris controla el 60% del mercado global de escualeno, eh, que es bioescualeno. Es uno de los productos más vendidos en Sephora. El producto más vendido en Sephora actualmente es una proteína utilizada para tratamiento de cabello dañado, que se llama K18, K18, de esta compañía, y es biotecnología, es biología sintética. Entonces vamos viendo y vamos transmitiéndole eso a los inversionistas tradicionales. Acá en las industrias de Guadalajara a lo mejor están muy enfocadas en software, pero todas esas industrias que empiecen a ver todo lo que se está generando de software para el diseño de proteínas, para el diseño de ingredientes, esta intersección entre inteligencia artificial y biotecnología, ahí ya hay unas oportunidades tremendas. Ciudades como Guadalajara, como Sao Paulo, como Medellín, que tienen capacidades muy desarrolladas en tecnologías digitales, podrían también convertirse en hubs de biotecnologías. Y así, es un proceso que nosotros hemos hecho bastantes cursos, ¿no?, de biotecnología para no biotecnólogos, precisamente para ir sensibilizando y diciendo, a ver, pongan atención, porque si no nos van a venir a comer el mandado. Y bueno, yo no voy a perder dinero, pero... Claro. Hay que hacer un curso de biotecnología para inversionistas no biotecnólogos. Y ahí estaría buenísimo. pudiéramos enlistar algunos casos de éxito que probablemente van a estar en otros países, pero bueno, tomar esa referencia también no se trata de estar peleado con el mundo, ¿no? Sino más bien tomar lo que sí se pueda aprender, lo que podamos aprender, y entonces tropicalizarlo, tomar pues lo que nos funciona para lo local, y quizás también, ¿por qué no mejorarlo, no? Sí, sí, sí. Y mira, ahí justo piensa global, actúa local. No queremos un Boston, no queremos bueno, hay quien quiere un Silicon Valley aquí, pero eso es poco realista. Es otra Claro, realidad, es no, otra economía. No va a suceder aquí. Vaya, el Poli, la UNAM, la Universidad de Guadalajara, el TEC de Monterrey son muy buenas universidades. Tenemos la potencia, la fuerza económica, y nunca la vamos a tener. Es poco realista pensar que vamos a llegar a los niveles de MIT, Harvard, Stanford, UCSF, UC Berkeley, todas esas. El talento lo tenemos, pero nunca vamos a llegar a eso. No va a pasar. Entonces vamos a hacer otras cosas. Vamos a convertirnos en hubs, en clusters, con inversión, con voluntades políticas. No, dejar de pelearse por política, por el amor claro. de Darwin. Sí, sí, también. Pues eso es como tener humildad, ¿no? Pues para justo este tema de comunidades es mucho de eso, de actitud de servicio y esa humildad de que en las comunidades no existen los puestos, o sea, vas a la comunidad. Yo me acuerdo que en Gin Garage de verdad era que llegaba, en este caso, ¿no? Llegaba Antonio, llegaba José Luis, llegaba fulano, pero eran personas, no era como que el señor todopoderoso, Dios del Olimpo, investigador, Sistema Nacional Vaca sagrada. vaca sagrada, o no era fulano, Dios todopoderoso, no sé qué, empresario. No, era que platicaban contigo
como a la par, digamos, ¿no? Y eso es también algo muy importante porque luego, sobre todo creo que pasa mucho en ciencia, que me ha tocado sí ver muchos investigadores muy accesibles, pero también cierta sensación de que no me hables, no sé, como de falta de accesibilidad, quizás podemos decirle de ese modo. Entonces es mucho O sea, sí, también eso. sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo sí he visto gente que... Yo creí que era un mito, que era un chiste que la gente contaba. Les hablas de ti y dicen, no, a mí dime doctor o doctora. Claro, claro, Ay, por doctora favor. Sofi para ti, ¿no? ¿Cuál? Yo siempre me Hay, presento hay, así. sí, y hay, y hay respeto, pues, pero el respeto no es servilismo. Claro, Eh, no es verte para arriba como la vaca sagrada que te crees. No, es tratarnos de igual a igual. A lo mejor yo no tengo toda la experiencia que tú tienes en esa área, pero sí en otra. Y tanto claro, puedo aprender de ti como te puedo aportar cosas. Siempre, no importa quién seas. Eh, entonces si no hay humildad, si no hay actitud, si no hay voluntad, no hay comunidad. Pues lo que va a pasar, no nos vamos a concentrar en los problemas, sino en ujú, las soluciones, es que gente sin actitud, gente sin humildad, va a quedar excluida de las comunidades y lo vamos a construir entre los que verdaderamente queremos hacer el cambio, ¿no? Y sin claro, vacas. totalmente. Sí, pues bueno, Dani, hemos llegado al final de este podcast, de este episodio. Te agradezco mucho por habernos acompañado y pues queden al pendiente porque estamos planeando muchas cosas en estos días que Dani nos visite en la ciudad de Guadalajara. Y estén al pendiente porque pronto los estaremos invitando a retomar este tema de comunidades bio, que es muy importante. Ya saben que unidos hacemos más, ya saben, esa clase de cosas. Y pues estén al pendiente que ya muy pronto les estaremos invitando. Un gusto, muchas gracias por la invitación, Sofi. Siempre es un placer platicar contigo. Pues ahí seguimos conversando y cualquier cosa en la que les pueda ayudar, acá andamos. Dani, dinos dónde te podemos seguir en redes sociales. Yo estoy como @ADN Daniel en Twitter e Instagram, que son las plataformas que más uso. O en LinkedIn con mi nombre, Daniel Domínguez Gómez. Ahí también estamos disponibles y cualquier información que quieran sobre la Fundación iGEM es Daniel I de Ignacio, G de gato, E de Ernesto, M de mamá, .org. Ahí tienen mi correo y en lo que les pueda asesorar será un placer. Muchas gracias, Dani. Y pues ya saben, si les gustó el episodio, compártanlo, denle suscribir, sigan y pueden también seguirme en Instagram como @sofia.innova. Hasta la próxima. Bye bye.